Yo voy a hablar sobre medida de máxima entropía para sistemas parcialmente hiperbólicos con foliación central unidimensional. En específico de las que tienen foliación central compacta. ¿De acuerdo? Bueno, este trabajo lo he hecho en conjunto con mi orientador del doctorado, Alita Sivi. Okay. Y bueno, voy a comenzar dando una pequeña parte introductoria para entender los resultados. Bueno, primero voy a hablar sobre el concepto de entropía, pero así de una manera bien superficial. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos un sistema, cuando digo sistema me estoy refiriendo a una transformación continua en un espacio métrico compacto, ¿no? Si nosotros nos ponemos a estudiar la evolución mediante las iteraciones de f o del sistema, ¿no? Esperaríamos que si yo tomo dos puntos cercanos, esos dos puntos evolucionen mediante la iterada de f, ¿no? Siendo cercanos. Si tomo cercanos, evolucionan cercanamente. Pero eso casi nunca sucede. ¿Okay? Entonces, a ese tipo de fenómeno se le llama, ¿no? Caos. O sea, yo tomo dos puntos cercanos y estudio su órbita de ellos, ¿no? Y en algún momento se alejan. Y puede ser que se alejen de manera exponencial. ¿Okay? Entonces, estamos interesados en medir, ¿no? El crecimiento, digamos, o el crecimiento exponencial, ¿no? De las órbitas que se van alejando una de las otras, ¿no? Y para medir ese concepto, ¿no? Utilizamos ese concepto de impredecibilidad, utilizamos entropía topológica o también entropía métrica. Cuando estudiamos, lo hacemos de la manera, ¿no? Con la definición o el concepto de entropía topológica, nos interesan todas las órbitas posibles que existen dentro del sistema. Cuando me refiero a órbitas me estoy refiriendo, ¿no? A toda su iterada de f. ¿Okay? Bueno, y cuando hablamos de entropía métrica solamente nos estamos refiriendo a un conjunto de órbitas. ¿Para qué conjunto de órbitas? Para el conjunto de órbitas que son importantes para una medida invariante, una medida de probabilidad invariante. ¿Y qué es una medida de probabilidad invariante? Es una medida que da peso 1 al espacio métrico y preserva la medida mediante la imagen inversa. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, es de esperar, como la entropía topológica está interesada en todas las órbitas posibles del sistema, ¿no? Es de esperar que la entropía topológica sea mayor que la entropía métrica. De hecho, eso pasa, ¿no? La entropía topológica es mayor que la entropía métrica de f, mediante una medida invariante. Sin embargo, nosotros podemos encontrar este teorema de acá, muy famoso, principio variacional, que me dice que la entropía topológica de un sistema es igual al supremo de todas las entropías métricas de f, tomando ese supremo sobre el conjunto de todas las medidas invariantes de probabilidad, ¿no? Utilizando el sigma de álgebra de Borel. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí me dice que es igual al supremo, pero no me está diciendo que ese supremo es alcanzado por alguna entropía métrica. La pregunta es, ¿será que para alguna medida, ¿no? La entropía métrica con respecto de ella es igual a la entropía topológica de f? Okay. Para esas medidas donde la entropía topológica es alcanzada por la entropía métrica, se le denominan medidas de máxima entropía. Okay. O sea, una medida de máxima entropía para mí va a ser aquella medida cuya entropía sea igual a la entropía topológica. Okay. A pesar que la entropía métrica se concentre en algunos puntos importantes solo para ella, ¿no? Ya ese conjunto de puntos, o las órbitas de ese conjunto de puntos, ya me da la información total del sistema. Entonces aquí surgen varias preguntas bien naturales. Por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿cuándo existen esas medidas de máxima entropía? Además, ¿cómo es la estructura de esas medidas de máxima entropía? Cuando hablamos de estructura, yo me refiero a cómo es el soporte de esas medidas. ¿Será que el soporte es toda la variedad? ¿Será que es un subconjunto solamente? ¿Será que su variedad es su soporte es una subvariedad si es que tomamos a f como una variedad? ¿Cierto? Muy bien.
O también podemos cuantificar esas medidas. Por ejemplo, ¿cuántas medidas de máxima entropía existen? Aquí sí hay que acotar o, digamos, precisar bien la pregunta, ¿no? Porque si tenemos dos medidas de máxima entropía, si nosotros hacemos la suma convexa de ellas, cualquier suma convexa de ellas también va a ser una medida de máxima entropía, porque la entropía métrica se comporta de manera lineal. Entonces, esa pregunta lo podemos transformar de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuántas medidas de máxima entropía ergódicas existen? Cuando hablo de ergodicidad, ¿no? Me refiero a aquellas medidas que para conjuntos invariantes les da peso 1 o peso 0, ¿de acuerdo? Y además existe un teorema que me dice que cualquier medida de probabilidad puede ser escrita como una suma convexa de las medidas ergódicas, o sea, medidas extremales. Ok, continuamos un poco más de preliminares. Bueno, algunos ejemplos con respecto a la existencia o no de medidas de máxima entropía. Por ejemplo, si yo tengo una transformación expansiva, ¿no? Para esas transformaciones expansivas siempre existen medidas de máxima entropía. Por ejemplo, cuando tengo un difeomorfismo de clase C infinito, también existe una medida de máxima entropía. Bueno, en este caso es porque si nosotros tomamos el mapa que me lleva la medida a su entropía métrica, ese mapa podemos demostrar que es semicontinua superiormente. Si F es una transformación expansora topológicamente mixing, entonces también existe una medida de máxima entropía. Y de hecho existe una única medida de máxima entropía. Y eso es porque nosotros podemos, nos permite mostrar esa unicidad el hecho de que el sistema esté alejando las órbitas una de las otras. Y el ejemplo más clásico y más conocido es para difeomorfismos que son hiperbólicos y topológicamente transitivos, ¿no? ¿Qué significa ser hiperbólico? Bueno, hiperbólico es un difeomorfismo tal que su el espacio tangente, ¿no? De la variedad donde está definido ese difeo se puede descomponer en dos subfibrados, en un fibrado ES y un fibrado EU. El fibrado ES es conocido como fibrado estable y el EU como fibrado inestable. Lo que sucede en el ES es que el diferencial de F en restricto a ese espacio estable está contrayendo y restricto al espacio inestable está expandiendo. Pero no contraen ni expanden de cualquier manera, sino contraen de manera exponencial y expanden de manera exponencial también. Y ser transitivo significa que existe un punto X en la variedad cuya órbita es densa. Entonces, cuando tenemos esas dos propiedades, entonces podemos demostrar que F tiene una única medida de máxima entropía. Y existen diferentes formas de demostrar eso. Unos utilizan, por ejemplo, medidas que más adelante lo vamos a conocer como medidas Margulis, pero de una manera más básica, y también particiones de Markov. Bueno, nuestro contexto del día de hoy. El contexto donde yo me voy a situar para enunciar mis resultados son el contexto parcialmente hiperbólico. ¿Qué es un difeomorfismo parcialmente hiperbólico? Un difeo parcialmente hiperbólico, ¿cierto? Es un difeomorfismo, valga la redundancia, donde el espacio tangente ahora ya no se divide, como en el caso hiperbólico, en dos subfibrados. Ahora tenemos tres subfibrados, uno estable, uno central y uno inestable. El estable, al igual que en el caso hiperbólico, contrae de forma exponencial, la df en respecto a ella me refiero, y en la u expande de manera exponencial. Y para la central, ¿no? Ya tiene un comportamiento intermediario. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto puede contraer o puede expandir, pero si contrae, no contrae tanto como en el caso del estable, si expande, no expande tanto como en el caso del fibrado inestable. ¿Ok? Bueno, y es conocido que esos fibrados, el estable y el inestable, esos fibrados son integrables. De hecho, son únicamente integrables. ¿Qué significa eso? Que existe una foliación, ¿cierto?, que integra esos dos fibrados. Y al fibrado que integre la foliación que integre al fibrado estable, lo vamos a denotar como Fs y al inestable como Fu. Y bueno, y para el fibrado central, de hecho existen ejemplos donde el fibrado central no es integrable, ¿no? Pero nosotros el día de hoy vamos a utilizar aquellos sistemas donde el fibrado central sí es integrable. ¿Okay? Bueno, como el título lo decía, nosotros vamos a ver, estamos interesados en los sistemas parcialmente hiperbólicos con fibrado central unidimensional, ¿de acuerdo? Pero fibrado central unidimensional, no solamente unidimensional, sino que también que sea
compacta. Entonces, mi contexto va a ser los dísfidos de clase CR. Aquí vamos a considerar R mayor o igual a 1, mayor que 1. Bueno, parcialmente hiperbólico, ahí tenemos su... bueno, vamos a definir los dos subespacios, el SU y el SS. Que el SS no es nada más ni nada menos que la suma directa de los dos subfibrados, el central y el estable. Y el SU también de la misma manera. ¿Ok? Y vamos a pedir que sean integrables. Y cuando son los dos subfibrados SU y SS son integrables, llamamos que son dinámicamente coherentes. De hecho, la mayoría de sistemas parcialmente hiperbólicos tienen esa propiedad. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos la propiedad de ser dinámicamente coherente, podemos obtener una foliación para el fibrado central de una manera natural. ¿De qué manera? Simplemente intersectando las hojas centroestables con las hojas centroinestables. Por ejemplo, yo tengo esta hoja que integra al fibrado SS, ¿no?, en el punto X y la SU en el punto X también. Si nosotros intersectamos, tenemos una subvariedad que integra al fibrado central. De esa manera obtenemos una foliación tangente al fibrado central. Okay. Como les había dicho al inicio, estamos interesados en los sistemas que son integrables en el sentido, por lo menos en el fibrado central, sino que estas hojas también tienen que ser compactas. Okay. Y bueno, y unidimensional, una variedad unidimensional compacta, pues no es nada más ni nada menos que el círculo. ¿Okay? Y vamos a pedir también que el supremo, ¿no?, de los volúmenes de esas hojas centrales sea limitado. Que de hecho, por ejemplo, en el caso de M ser de dimensión 3, esto es verdadero, siempre. Siempre es verdadero. Ahora, cuando vamos a dimensiones mayores, ahí sí hay que ajustar un poco. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos foliación central compacta, nosotros podemos hacer un cociente de la variedad M sobre esa foliación central. Y tenemos una variedad topológica. ¿Cierto? Por ejemplo, si tenemos T3, el toro tridimensional, y las hojas centrales son círculos, lo cocientamos, tenemos un toro T2. ¿De acuerdo? Y la dinámica que está arriba, en la variedad M, lo puedo cocientar también abajo. ¿Okay? Que básicamente, si yo pongo un punto abajo, ¿no?, ese punto en el espacio cociente representaría en sí a toda una hoja central. ¿No? Entonces, si yo muevo este X, su imagen de este X cocientado, ¿quién va a ser? ¿No? Va a ser la proyección de la imagen de la hoja, ¿no?, que pasa en el punto X de arriba. ¿Okay? Y ahí tenemos una dinámica que la llamamos dinámica inducida. Pasa que cuando nosotros cocientamos, la de arriba era una dinámica parcialmente hiperbólica y cuando cocientamos abajo ya tenemos una dinámica hiperbólica, ¿no? Y como ustedes, bueno, se sabe, se conoce que las dinámicas restrictas a círculos tienen entropía cero, topológica cero. ¿De acuerdo? Entonces, pasa aquí que la entropía de la dinámica inducida es igual a la entropía de la dinámica original. ¿Ok? Entonces, para el momento que nosotros clasifiquemos la medida de máxima entropía, necesitamos el concepto de exponente central del diápono. ¿Qué es un exponente central del diápono en palabras sencillas? Bueno, la definición está por acá, ¿no?, que parece un poco asustador, pero sin embargo lo que quiere decir es lo siguiente. Este numerito que me va a salir acá, producto de este límite, puede darme o positivo, negativo o cero. Si es negativo, significa que, por ejemplo, en un punto X, el exponente del diápono me sale negativo, significa que justo en ese punto la dinámica está contrayendo a ese punto de manera exponencial. Y si es mayor, está expandiendo. Y si es cero, bueno, no podemos decir que si está contrayendo o expandiendo. Puede contraer de manera lineal, no exponencial, porque si ustedes se dan cuenta, aquí necesito que sea de manera exponencial. Puede contraer de manera lineal o no puede contraer también. Puede expandir, sí, puede hacerlo de manera lineal también, ¿no? O también no puede ser nada. ¿Ok? Muy bien. Con respecto a medidas de máxima entropía, existen algunos resultados previos, sino que en este caso yo los he dividido en dos partes, para el caso accesible y para el caso no accesible. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es ser accesible? Ok. Una dinámica es accesible si para cualquier par de puntos que yo tome en la variedad, yo puedo llegar de un punto al otro solamente caminando por las hojas estables y por las hojas inestables. ¿Ok? O sea, yo puedo concatenar
segmentos de las hojas estables y de las inestables y llegar al otro punto, ¿no? Por ejemplo, en caso de dinámicas Anosov en entorno T2, eso se cumple, ¿no? Y en el caso accesible ya existen algunos resultados bien fuertes. Por ejemplo, esto es en el año 2012 debido a Hertz, Tasivi, Ures, ¿no? Que ellos demuestran en el caso tridimensional, ¿no? Obviamente tomando la hipótesis de ser accesible, que las medidas de máxima entropía ergódicas tenían, bueno, puede suceder de dos casos. O la medida de máxima entropía ergódicas es un conjunto unitario, o sea, este conjunto mu que ven por este medida mu, y esa medida mu tiene exponente central 0, que significa que para casi todo punto del soporte de mu, ¿cierto? En esos puntos no tenemos ni expansión ni contracción exponencial, en el sentido central. O puede suceder que las medidas de máxima entropía ergódicas es un conjunto finito, sí, pero ninguna de esas medidas tiene exponente central del IAP1 igual a 0. Todas son diferentes de 0. Cuando los exponentes del IAP1 son, los exponentes centrales del IAP1 son diferentes de 0, esas medidas se le llaman hiperbólicas. ¿Ok? Y luego tenemos un resultado también con una hipótesis de accesibilidad, ¿no? Dado por Ures, Marcelo Viana y Yang en el año 2019. ¿Qué nos dice este teorema? Si nosotros tomamos a M de dimensión 3, pero diferente del toro T3, también tenemos la siguiente dicotomía. O las medidas de máxima entropía ergódica es un conjunto unitario, o sea, existe una única medida de máxima entropía y esa medida tiene exponente central 0, o existen exactamente dos medidas de máxima entropía, uno con exponente positivo y otro con exponente negativo, ¿no? Ya que se ha clasificado totalmente. Lo cual no parece tan intuitivo, ¿no? Porque T3 parece ser una variedad más amigable para nosotros, ¿no? Pero sucede que en T3 suceden las dinámicas más extrañas posibles que se pueden imaginar. ¿Ok? Entonces, aquí en el caso no accesible ya tenemos un resultado del año 2021, que es debido a Rocha y Alita Sivi, que nos dice que si la dinámica tiene una hoja central fija o periódica, y la dinámica restricta a esa hoja central tiene número de rotación irracional, entonces también tenemos una dicotomía muy parecida a la de Ures-Viana. ¿Okay? O sea, existe una única medida de máxima entropía y esa tiene que tener exponente central 0, o existen exactamente dos, uno con positivo, otro con negativo. ¿De acuerdo? Pero aquí básicamente, digamos, lo que ayuda a demostrar esto es esta hipótesis de acá. Porque uno puede demostrar que medidas de máxima entropía, justamente vamos a ver más adelante, tienen soporte que es unión de hojas inestables o estables. Bueno, y para atacar los problemas que yo voy a enunciar un poquito más adelante, necesitamos el concepto de descomposición de medidas, en el sentido, ¿no? Parecido al sentido de Rocklin. ¿Qué es una descomposición de una medida? Pero, antes de hablar de descomposición de medida, quiero acotar acá que estamos interesados en descomponer la medida, pero no sobre cualquier conjunto o sobre cualquier partición mensurable, sino sobre aquellas particiones que están dadas por hojas de la foliación, tanto inestable o estable. Muy bien. Entonces, tenemos un teorema de Marcelo Viana y Wilkinson que nos dice que si yo tengo una foliación, no me importa si las hojas son compactas o no, yo puedo tener una descomposición de una medida invariante, ¿cierto?, que satisface estas tres propiedades de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si la foliación, en la foliación yo considero una caja foliada para esa foliación, ¿ok? Y yo observo la medida restringida en esa caja, entonces la descomposición de esas medidas que tenemos por acá viven en cada una de las hojas, o en cada uno de los secciones, ¿no?, que están dentro de esa caja foliada. Entonces podemos escribir la medida restringida como la integral, ¿no?, de las medidas condicionales, las medidas que están o que hacen parte de la descomposición. ¿Ok? Y bueno, como les estaba diciendo, a mí me interesan las medidas ¿no?, que se descomponen tomando como partición a las foliaciones estables o inestables. Bueno, ¿y para qué necesito esa descomposición? Para compararlas con otras medidas llamadas medidas de Margulis, que justamente ahorita voy a hablar, ¿no? Y vamos a ver que para medidas de máxima entropía, la descomposición de esas medidas tiene una estrecha relación
con estas medidas Margulis que voy a definir ahora. ¿Qué es un sistema de medida Margulis? Ok, un sistema de medida Margulis es una familia de medidas indexada en los puntos X de M, tales que el soporte de MX tiene que estar dentro de la hoja que pasa por el punto X, ¿cierto? Por ejemplo, el soporte de mu tiene que estar dentro de esta variedad de acá, ¿no? Que pasa por el punto X. MX es una medida de radón, ¿ok? Tiene un comportamiento bueno. Y si tengo dos puntos que están en la misma hoja, las medidas tienen que ser la misma. Y también tiene un comportamiento, si nosotros restringimos una función continua a cada hoja y la integramos con respecto a esa medida que mide en esa hoja, entonces tiene un comportamiento continuo. Y lo más importante de todo es lo que está aquí en azul, ¿no? Que tiene un comportamiento lineal. ¿A qué me refiero? Un comportamiento lineal bajo la acción de f. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, ¿no? O quiero medir la imagen de un conjunto A que vive dentro de la hoja que pasa por el punto dentro de la hoja que pasa por X, por ejemplo este conjunto A. ¿Qué pasa si yo itero este A? ¿Cierto? Bueno, puede contraer o puede expandir, sí, pero pongamos como ejemplo la foliación inestable. La foliación inestable es la que integra al fibradio inestable. Recuerden que la dinámica restricta al fibradio inestable está expandiendo. Entonces, ¿cierto? Si yo itero A, por ejemplo, mediante F, A viviendo dentro de una hoja inestable, ese conjunto crece, ¿cierto? Se expande. Ok, pero puede ser que no se expanda, ¿no? Con la misma razón para todos los subconjuntos. Sí, claro, tomando en cuenta la medida de Lebesgue. Pero, para la medida de Margulis nos dicen que son esas medidas para la cual F tiene actúa sobre las medidas Margulis de una manera lineal, o sea que expande bajo la misma constante de expansividad. ¿De acuerdo? Existe un D que multiplica a la medida de A y eso es igual a la medida, ¿no? de F de A la medida mediante esa medida Margulis. ¿Ok? Pero ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué sentido tienen estas medidas Margulis? ¿Para qué me va a servir? O si me ayuda en algo al momento de construir o verificar la cantidad de medidas de máxima entropía. De hecho, existe un famoso teorema dado en el 2017 que me dice lo siguiente. Si tú tienes una dinámica parcialmente hiperbólica de clase C2, además, tomando como hipótesis que exista una familia o un conjunto de medidas Margulis, ¿ok? Y además que esa constante B que vimos anteriormente, esta constante, es igual a exponencial de la entropía topológica de F y toda medida de Margulis tiene soporte total, entonces, si yo tengo una medida de máxima entropía con exponente menor o igual a 0, entonces esa medida tiene que tener, o su descomposición de esa medida tiene que ser equivalente a la medida de Margulis. ¿Ok? Pero claro, si nosotros observamos el teorema acá, parecía que tuviera algunas hipótesis muy fuertes, ¿no? ¿De dónde nosotros vamos a conseguir esa constante de expansividad igual a la exponencial de entropía topológica? ¿Cierto? Entonces, claro, el único problema, bueno, los únicos problemas serían aquí. La existencia de esa familia de medidas Margulis y que además tengan esa constante igual a la exponencial de entropía topológica. Ahí surge, ¿cierto? Una primera cuestión, ¿ok? Que lo vamos a responder más adelante. Y bueno, no solamente me dice eso este teorema, de hecho en la demostración me dice que si yo tengo una familia de medidas Margulis, yo puedo construir una medida de máxima entropía para ese sistema. ¿Cómo? Tomando esta media de Cesaro, ¿no? De las iteradas de una medida, ¿no? de Margulis en alguna hoja de manera restringida. O por lo menos tomo un subconjunto donde la medida me da 1 y empiezo a iterar y sacar la media. ¿De acuerdo? Y me dice que este sistema, o perdón, esta secuencia tiene una subsecuencia que converge a una medida que es medida de máxima entropía. Bueno, de hecho esta secuencia de acá es una secuencia de medidas de probabilidad no necesariamente invariantes, sin embargo, por la topología débil estrella sabemos que es convergente, o tiene una subsecuencia convergente, y este teorema me va a asegurar que converge a una medida de máxima entropía. Entonces, solamente nos quedarían dos problemas aquí: construir ese sistema de Margulis y también ver o verificar que esa constante que aparece por ahí es igual a la exponencial de entropía topológica, ¿no? Entonces, vamos a responder a esa pregunta. ¿Cuándo existen esos sistemas de Margulis? Ese es un sistema de Margulis con constantes igual a exponencial de entropía topológica. Y ahí voy a enunciar nuestro primer resultado, que dice lo siguiente. Si yo tengo una variedad M
Bueno, igual a F, las mismas hipótesis del inicio, que F sea parcialmente hiperbólico de clase C2 sobre una variedad cerrada. Tal que la dinámica cociente, después de haber cocientado, ¿cierto?, bajo las hojas centrales compactas, si la dinámica abajo es transitiva, entonces existe un sistema de medidas Margulis, y no solamente eso, ¿no?, que la constante que aparece en la definición de entropía topológica de Margulis es igual a exponencial de entropía topológica. Y además, esas medidas tienen un comportamiento regular o bueno, digamos así, ¿no? No es atómico, o sea, no da peso positivo a puntos, ¿ok? Y además tiene soporte total en todas las hojas, y no solamente eso, que las medidas que viven en las hojas inestables, si nosotros vamos de una hoja inestable a otra hoja inestable mediante holonomía centroestable, ¿cierto? Porque la foliación centroestable es transversal a la foliación inestable, entonces esas medidas son Cs invariantes, ¿ok? Yo llevo un conjunto mediante Cs holonomía, me lleva a otro conjunto que tiene la misma medida Margulis que la otra, ¿de acuerdo? Ok, pero igual, aquí parecería que existe una condición muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, Fc es topológicamente transitiva. Pero pasa, por ejemplo, que si nosotros tenemos una dinámica definido en una variedad tridimensional, por ejemplo, el toro T3, la dinámica cociente siempre es topológicamente transitiva, ¿no? Porque la dinámica cociente me queda un Anosov en el toro T2, y Anosov en toro T2 es transitivo, ¿ok? Bueno, la demostración de este teorema es un poco larga, de hecho pasa por mucho análisis funcional, ¿ok? Entonces en lo que yo me voy a concentrar hoy día son en las consecuencias y cómo este teorema me ayuda a demostrar otros teoremas que se pueden visualizar un poco mejor, ¿no? Bueno, algunos ejemplos con respecto de ello, por ejemplo en el toro T3, esta dinámica que está por acá, ¿no? Bueno, esta dinámica básicamente es un Anosov veces la identidad, ¿no? Un Anosov en T2 y la identidad en el círculo. Y bueno, podemos generalizar este ejemplo, ¿no?, con los famosos ejemplos de skew product, ¿no? Lo que hacemos es hacer un producto, ¿no?, de un Anosov. Recuerden que este A de acá es Anosov, de Tn acá, ¿ok? Y además definimos una función g con el siguiente comportamiento, ¿no? La g, ¿no?, se comporta de manera continua con respecto al punto X acá y me lleva a difomorfismos de clase C2 en el círculo C1, ¿no? La condición que pedimos es que no contraiga tanto ni expanda tanto como la dinámica respecto al fibrado inestable y al estable, ¿no? También tenemos que cumple la propiedad anterior, ¿ok? Muy bien. Ventajas de los sistemas Margulis, ¿ok? Nosotros conseguimos probar, por ejemplo, que si el exponente del ápono de una medida de máxima entropía, me refiero al exponente central, es menor o igual a 0, entonces su soporte es U saturado, o sea, es unión de hojas de la foliación inestable. Y si el exponente del ápono central es mayor o igual a 0, entonces su soporte tiene que ser unión de hojas de la foliación estable. ¿Okay? Si nosotros denotamos como gamma U de F el conjunto de todos los subconjuntos de M que son minimales, invariantes y U saturados, entonces tenemos la siguiente proposición, o logramos demostrar la siguiente proposición. Si mu es una medida ergódica de máxima entropía y tiene exponente central negativo, ¿no?, y además el soporte de esta medida mu está dentro o es un conjunto minimal U saturado, entonces, la intersección de soporte de mu con cualquier soporte de cualquier otra medida de máxima entropía que tenga exponente menor o igual a 0, entonces da medida 0 a esa intersección, ¿ok? Da medida 0 a esa intersección. Y cuando las dos medidas que aparecen acá tienen exponente central negativo, entonces su soporte de ellos no se intersectan. ¿Qué quiere decir eso? Que medidas de máxima entropía con exponente central del mismo signo, ¿cierto?, están lejas una de la otra en el sentido de soporte. O sea, el soporte no se intersecta, ¿ok? Y el soporte siempre es un conjunto compacto, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí voy a enunciar el siguiente teorema, nuestro siguiente resultado, que dice lo siguiente. Si yo tengo F con las mismas condiciones anteriores, parcialmente hiperbólico de clase C2, con foliación central unidimensional, y supongamos que el único conjunto minimal U saturado es M, ¿okay? O sea que no existe otro conjunto compacto dentro de M que sea U saturado y además sea minimal e invariante,
Entonces tenemos la siguiente dicotomía. La medida de máxima entropía es un conjunto unitario, o sea, existe una única medida de máxima entropía, y esa medida de máxima entropía tiene exponente central 0, y no solamente eso, sino que esa medida de máxima entropía nosotros lo podemos expresar como un producto. Con un producto que aparece acá de las MCS y de las MU. ¿Quiénes son las MU? Son las medidas de Margulis, respecto a la foliación inestable. ¿Y quiénes son las MCS? Pues son las medidas de Margulis también que conseguimos construir para la foliación centro estable. Podemos construirlo como un producto. Ahora este teorema me está dando la estructura de cómo es la medida. O la medida de máxima entropía solamente puede contener dos medidas hiperbólicas, ambas de signo distinto, una de signo positivo y la otra de signo negativo, y además también la medida de máxima entropía con exponente negativo podemos escribirlo, ¿no?, como un producto. Y la medida con exponente central positivo también podemos escribirlo como un producto también, solo que aquí ya no lo he colocado. Ok. Bueno, yo lo que voy a hacer es dar la idea de la demostración en términos generales. ¿Ok? Cuando tenemos como hipótesis que el único conjunto minimal saturado invariante es M, eso ya implica que la dinámica en sí es transitiva. Bueno, se demuestra que es transitiva, no es inmediato. Ahora, topológicamente transitiva es F más el teorema A. Si aplicamos el teorema A a esa F, tenemos la existencia de medidas Margulis, MU y MS. Claro, las MS lo obtenemos, ¿no?, aplicando el teorema A para la función inversa o la dinámica inversa. Entonces, si mu es una medida de máxima entropía ergódica con exponente central menor o igual a 0, nosotros vimos que soporte de medida de máxima entropía con exponente central menor o igual a 0 tienen soporte U saturado. Pero el único conjunto U saturado es M. Por lo tanto, el soporte es toda la variedad. ¿De acuerdo? Toda la variedad. Y además vimos que si yo tengo dos medidas de máxima entropía con exponente negativo, ¿no?, sus soportes no pueden intersectarse. Por lo tanto, miren, de arranque ya si vemos que la medida de máxima entropía mu tiene exponente central negativo, ya no existiría otro negativo, ¿cierto? Ok, por lo tanto, es más, aquí con esto, solamente esto de acá, podemos concluir que las medidas hiperbólicas y no hiperbólicas no coexisten. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede existir una medida no hiperbólica. Una medida no hiperbólica es aquella que tiene exponente central 0, ¿no? Como ya vimos anteriormente, la medida de la intersección de dos medidas de máxima entropía, una con exponente negativo y la otra menor o igual a 0, el soporte tiene medida 0 para ambas. Pero el soporte aquí va a ser todo M, tiene peso total para ambas, por lo tanto no puede existir una con exponente central 0. Entonces tenemos inicialmente la siguiente dicotomía. O todas las medidas de máxima entropía tienen exponente central 0, o todas las medidas ergódicas de máxima entropía son hiperbólicas. Todavía no sabemos que son exactamente dos aquí, y todavía no sabemos que es única. Vamos a demostrar la unicidad. En el caso de la unicidad, ahí sí vamos a utilizar un teorema de Marcelo Viana y Arthur Ávila, ¿okay?, que me dice lo siguiente. Si yo tengo una medida de máxima entropía, no necesariamente de máxima entropía, ¿okay?, lo que necesito es que la dinámica sea topológicamente transitiva, la que está abajo en el cociente. Entonces la descomposición de la medida a lo largo de las hojas centrales tienen un comportamiento continuo. O sea, cuando yo paso de una medida condicional en un punto X a la otra medida que está, digamos, relativamente cercana a ellos, no varía mucho, ¿no? Tipo una función continua. ¿Okay? Lo que no sucede generalmente, porque cuando yo tengo descomposición de medidas, si bien es cierto, tengo dos puntos cercanos, yo paso de una medida que está en un punto a la otra, ¿okay?, no varía continuamente, solamente me asegura que varía mensurablemente, no continuamente. Pero este teorema sí me asegura que tiene una descomposición continua. Y cuando tiene una descomposición continua, nosotros podemos demostrar que la dinámica en realidad es topológicamente conjugada a una extensión de rotación, ¿no?, del espacio consciente por una hoja central o por el círculo, ¿no? Y es conocido que, bueno, Marcelo Viana demostró que este tipo de dinámicas tienen una única medida de máxima entropía, ¿ok?, y es equivalente a Lebesgue. Entonces, por transitividad por conjugación topológica, si la de arriba tiene una única medida, la de abajo también. ¿De acuerdo? Ok, entonces de ahí ya mostraríamos unicidad. Entonces, medida de máxima entropía en el primer caso tiene que ser 1. Ahora, en el segundo caso, si todas las medidas de máxima entropía son ergódicas, ¿cierto? Y vamos a suponer que la medida de máxima entropía, claro,
Aquí estamos descartando el caso 0 y recuerden que la medida de máxima entropía que vimos aquí tiene menor o igual a 0. Por lo tanto, si nos vamos al segundo caso, ya comenzamos que la medida de máxima entropía tiene exponente central 0 y su soporte es todo. Por lo tanto, por lo que ya vimos anteriormente, soportes no se pueden intersectar para dos medidas de máxima entropía con exponente negativo. Por lo tanto, no puede existir otra medida de máxima entropía con exponente negativo. Entonces, podemos concluir que existe una única medida de máxima entropía con exponente negativo. Y aquí vamos, para demostrar la existencia de la otra medida, vamos a utilizar un concepto de medida gemela, ¿no? Mediante la medida de máxima entropía con exponente central negativo, uno puede construir otra medida que también es de máxima entropía, pero con signo opuesto. En este caso, porque el 0 ya lo descartamos. Pero ¿cómo se construye? Ok, tengo una medida de máxima entropía con exponente central negativo. Tomo un punto genérico de esa medida. Ese punto, o bueno, para casi todo punto, la dinámica en la dirección central está contrayendo, ¿no? Ya por teoría de Pessin sabemos que existe en torno de ese punto una vecindad, ¿cierto? Que todos puntos están convergiendo al punto en cuestión, al punto X. A esa subvariedad le llamamos variedad estable de Pessin. Esa variedad estable de Pessin tiene un extremo, ¿cierto? Nos vamos, suponiendo que está orientada, nos vamos, digamos, por un lado y vamos a la frontera. En esa frontera yo tengo un punto. Si ustedes se dan cuenta de ese punto, si descartamos ese punto, todos los puntos que vienen acá se acercan al punto X, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que los puntos de acá se están alejando de este punto de acá. Por lo tanto, el exponente central para ese punto es positivo. Y de esa manera construimos, ¿cierto?, otra medida con exponente central positivo. Y nuevamente, por teoría de medidas gemelas, ese exponente positivo debería generarme otra con exponente negativo si seguimos una orientación. Pero la única medida de exponente negativo es la que ya vimos acá, ¿cierto? Entonces ahí quedan, serían esas dos únicas, una gemela de la otra. ¿Ok? Y eso es básicamente la idea de la demostración. ¿Ok? Bueno, por acá pasa por varias cosas, pero en esencia es eso. Ok, y tenemos varios ejemplos con respecto de eso, ¿no? Por ejemplo, un A dos veces la rotación irracional, ¿cierto? Cumple con las hipótesis, ¿no? El único conjunto minimal invariante es M. Por ejemplo, cuando tenemos una dinámica parcialmente hiperbólica en M con foliación central, con foliación inestable minimal. ¿Qué significa minimal? Que todas las hojas inestables sean densas. ¿Ok? Cuando todas las hojas inestables son densas, se ha demostrado que la dinámica F es topológicamente transitiva. Y si tú cocientas, la dinámica cociente también será topológicamente transitiva. Bueno, ¿por qué? Porque si arriba tengo que la dinámica es topológicamente transitiva, entonces existe un punto cuya órbita es densa. Proyecta ese punto abajo, ¿cierto? Ese punto también tiene, la proyección de ese punto tiene órbita densa en el espacio cociente. También, ¿no? Aquí cae ya el resultado de Joas y Ali, que podemos aplicar el teorema anterior para demostrarlo también. Me dice que si yo tengo una hoja central periódica donde, bueno, si tomamos a tau como el periodo de esa hoja, entonces si f tau restricto a esa hoja central tiene rotación irracional, también cumple el teorema anterior y por tanto no tenemos también la dicotomía. ¿Ok? Entonces lo tenemos como una consecuencia. Ahora, por en cuanto he mostrado un resultado donde vemos la cantidad de medidas de máxima entropía, ¿no? Pero no sabemos, bueno, por lo menos ya tenemos la idea de cómo se soporte para esas medidas de máxima entropía con exponente central negativo. Es toda la variedad, ¿cierto? Pero es en el caso de exponente central diferente de 0. La pregunta es, ¿qué sucede con el soporte de medidas no hiperbólicas? ¿Cómo es su soporte? ¿Será que es una variedad, una subvariedad? ¿O simplemente es un conjunto, ¿no?, accesible? Bueno, ahí voy a enunciar nuestro tercer resultado, que me dice lo siguiente. Si yo tengo, pero este resultado lo enuncio en el caso de T3, este resultado se puede extender para una familia mucho más amplia de dinámicas que son conocidas como los AB sistemas o infra-AB sistemas también, ¿no? Bueno, para el caso de T3 hace parte, las dinámicas parcialmente hiperbólicas de clase C2 en T3 hacen parte de esa familia, las no accesibles. Ok, si yo tengo una F con las condiciones iniciales que vimos anteriormente, pero definida en T3, recuerden que el resultado de Marcelo Viana descartaba el caso T3, ¿cierto? Entonces, si tenemos una medida de máxima entropía ergódica, mu, con exponente central igual a 0, entonces su soporte o es todo M o su soporte es un toro bidimensional.
que es tangente al fibrado estable y al fibrado inestable al mismo tiempo. A ese tipo de toros bidimensionales lo llamamos de S-toro. ¿Ok? Y además ese S-toro tiene la propiedad de ser periódico y es una clase de accesibilidad para algún punto. ¿Qué quiere decir eso? Que como es foliado por las hojas estables e inestables, ¿cierto? Yo puedo caminar en ese toro de un punto a otro solamente por hojas estables y por hojas inestables. Y también voy a dar una idea de la demostración, ¿no? Que básicamente es así. Ok, tenemos F con las condiciones que, ¿no? En las cuales nosotros teníamos los resultados anteriores. Aquí, cuando estamos en T3, existe un resultado debido a Hertz-Ures que me dice que en el caso de estar en el T3, bueno, la F, bueno, este no es un resultado de Ures, es consecuencia inmediata, porque FC es una dinámica en un toro T2, ¿no? Y ahí siempre es transitiva, una dinámica ANOSUB. Lo que viene después es de Hertz-Ures. Ok, entonces por el teorema A, nosotros sabemos que el soporte de esa medida es U saturado, ¿cierto? Y si tomamos las F a la menos 1, también es S saturado. Por lo tanto, la clase de accesibilidad de X está dentro del soporte. Y como el soporte es compacto, es claro que la clase de accesibilidad de un punto Y, que son todos aquellos puntos que podemos llegar a Y caminando por hojas estables e inestables, ¿no? La cerradura de él está dentro del soporte. Y eso para todo punto Y que está dentro del soporte U, ¿no? Si descartamos el caso M, si el soporte de mu es diferente de M, entonces debemos tener que F no es accesible, ¿cierto? Porque recuerden que la clase de accesibilidad está dentro de M. Entonces, como el soporte es diferente de M, entonces F no es accesible. O sea, todos puntos no podemos conectarlos mediante caminos, ¿no? Por U y S hojas. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en una hoja central, pero no en cualquier hoja central, sino en una hoja central que sea periódica o fija, que siempre existe, porque abajo en la dinámica cociente tenemos un ANOSOB topológico. Y ustedes saben que el conjunto de los números periódicos en ANOSOB es denso. Entonces siempre puedo encontrar un punto periódico abajo en el cociente, pero ese punto periódico, ¿cómo lo obtuve? Como una proyección de una hoja. Entonces tengo una hoja periódica. Entonces, ok, la F restricto a S es racional. Bueno, el número de rotación de F restricto a S es racional. ¿Por qué estoy afirmando eso? Porque si fuese irracional, ya vimos anteriormente que el único conjunto minimal U saturado es M. Por lo tanto, M sería el soporte de esa medida con exponente central 0. Por lo tanto, como ya suponemos que el soporte no es M, entonces tiene que ser racional. ¿Ok? Entonces, tenemos que... ok. Para toda hoja central, si nosotros tomamos el soporte de cualquier medida como es U saturado y ese soporte se proyecta sobre el T2, cuando lo llevamos arriba es fácil darse cuenta que el soporte de cualquier medida de máxima entropía intersecta cualquier hoja central, ¿cierto? Y como el soporte es diferente de M, lo intersecta cualquier hoja central, en particular a S, pero no lo soporta en toda la hoja. Porque si lo soportara en toda la hoja, saturándolo, ya me saldría toda la variedad. ¿Ok? Y ahí vamos a enunciar el siguiente teorema de Hertz-Ures, que me dice lo siguiente: que la clase de accesibilidad de cualquier punto es abierto o es una subvariedad completa de codimensión 1, ¿no? Si fuese compacta, en todo caso sería el toro T2. Ok. ¿Y qué hacemos? Bueno, como vimos aquí, la intersección de soporte de mu con S me da diferente de S, pero es un conjunto compacto también. Entonces nosotros vamos a considerar su complemento. ¿Ok? Y en su complemento vamos a tomar, por ejemplo, vamos a tomar J. ¿Ok? Y en ese J consideramos su frontera, ¿cierto? La clase de accesibilidad es abierto, ¿ok? O es una variedad de codimensión 1. Entonces, si nosotros tomamos la frontera, podemos ver que la clase de accesibilidad de este punto que está en la frontera no puede ser abierto. Porque si fuese abierto no sería la frontera del complemento, ¿cierto? De esto de acá. Entonces, como no es abierto, debería satisfacer la otra propiedad del teorema de Hertz-Ures, que es una subvariedad completa de codimensión 1. Entonces, supongamos que no es compacta, porque si es compacta, ¿no? Podemos determinar que sería un toro T2. Pero si no es compacta, nosotros podemos demostrar, ¿no?
que este punto de acá, bueno, la clase de accesibilidad de ella, se acumule en alguna subvariedad compacta. Y esa subvariedad compacta tiene que ser de dimensión 2. Bueno, eso pasa por un proceso un poco largo. Y ¿no? Tiene que ser también periódico. ¿Okay? El punto tiene que ser periódico y por ende la hoja. ¿Okay? Recuerden que la hoja central está fija. Entonces, de esta manera nosotros demostramos que, claro, este punto está en la frontera. Recuerden que la cerradura de la clase de accesibilidad está también en el soporte. Por lo tanto, este toro estaría en el soporte y es periódico, ¿no? Lo que terminaría la demostración. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, después de esto, quedan algunas preguntas abiertas todavía. Por ejemplo, para el caso parcialmente hiperbólico, con las mismas condiciones de clase C2, foliación central compacta unidimensional, si F es transitiva, ¿no? ¿Será que la cantidad de medidas de máxima entropía ergódicas para F es finita? ¿No? Es una cuestión abierta. Hay algunos avances con respecto de ello, pero sí en general aún no sabemos. Es una cuestión todavía abierta. También, ¿será posible construir medidas de Margulis para obtener estados de equilibrio? De hecho, es una pregunta que yo me pasé bastantes años tratando de demostrar. Inicialmente pensando que estaba bien, pero en realidad había un error. La verdad, este teorema es un poco, bueno, esta pregunta es un poco complicada de demostrar. De hecho, se puede hacer para algunos casos, pero son casos un poco sencillos, donde la dinámica en la dimensión central tiene que ser isométrica, ¿no? Y bueno, ser isométrica, bueno, no hay muchos ejemplos interesantes. Pero a priori sí se puede para algunos casos. Ahora, generalizarlo es otra cosa, ¿no? Y también, ¿no? Si es posible construir medidas de Margulis para sistemas parcialmente hiperbólicos con foliación central unidimensional en general. Aquí también, muy parecido al anterior, también se puede hacer siempre y cuando, ¿cierto?, la dinámica restricta a la dimensión central, ¿no? No expanda tanto sus conjuntos centrales, ¿no? O sea, puedo, por ejemplo, tomo un conjunto, digamos, o una bola abierta de radio epsilon, si yo itero hasta el infinito, no debe crecer, ¿no?, tanto, debe ser limitado por un número k, ¿no? Para ese tipo de dinámica sí se puede construir. Ahora, en general, no. De hecho, recientemente, Carrasco demostró que existen algunos sistemas parcialmente hiperbólicos con las mismas condiciones que vimos, ¿no?, donde no existen medidas Margulis. ¿De acuerdo? Bueno, eso era básicamente lo que yo quería hablar esta vez. Gracias.